Bienvenidos a Historias de Jack. Empezamos. Hoy mientras relato esto, siento que mi vida nunca será la misma. Si estás leyendo esto, si estás escuchando mi voz, es porque hay algo dentro de mí que necesita contar lo que ocurrió. Algo que lleva años atormentándome, que no puedo sacarme de la cabeza. Lo que pasó con Amin es un peso que llevo en el pecho cada día, y tal vez, solo tal vez, compartirlo me ayude a comprenderlo, a entender cómo alguien tan cercano puede sumergirse en las profundidades de la locura sin que lo veas venir. Amin llegó a Montreal en 2010, un chico de los Emiratos Árabes con un futuro brillante, lleno de sueños. Lo conocí el primer día que se mudó al edificio donde vivía, un complejo de apartamentos que parecía tan común que nadie imaginaría que allí se gestaba algo que marcaría nuestras vidas para siempre. De hecho, ese día me ofrecía a ayudarle a cargar sus cajas. Él tenía esa mirada tan enigmática, una mezcla de nerviosismo y fascinación por todo lo nuevo, por todo lo desconocido. El Amin que conocí era simpático, educado, pero había algo extraño en su manera de observar el mundo, como si estuviera buscando algo, como si no estuviera completamente presente. Al principio nuestras conversaciones fueron simples. Hablábamos sobre todo, la universidad, la vida en Montreal y hasta de la cultura árabe, de cómo su familia lo había presionado para hacer algo que no era. Pronto, nos hicimos amigos. Cada noche, después de estudiar, nos sentábamos a tomar un café y hablar de todo. Amin siempre tenía algo que decir, pero había un tema que lo obsesionaba más que otros, su búsqueda de libertad. Aquí soy libre, Jack. Puedo ser yo mismo, me decía con una sonrisa que, al principio, me parecía sincera. Pero pronto, esa misma libertad se convirtió en su prisión. Lo primero que noté fue su creciente obsesión por la tecnología. No era raro ver a Amin pasando horas frente a la computadora, buscando información, hablando en foros, en chats privados. En esas primeras semanas, pensaba que simplemente estaba conociendo nuevas formas de conectarse. Sin embargo, pronto los mensajes se hicieron más oscuros y las conversaciones más erráticas. Un día me invitó a su apartamento a cenar. Quería mostrarme algo, dijo, algo que había descubierto. Sin pensarlo mucho, acepté. Al llegar, lo primero que noté fue que su lugar estaba más oscuro de lo usual. Había una atmósfera extraña, una sensación de frialdad en el aire que no podía explicar. Amin me recibió con una sonrisa nerviosa, pero había algo en sus ojos que no reconocí. Una desconexión, como si estuviera viendo a través de mí. Te quiero mostrar algo, Jack. Algo que me hace sentir que soy parte de algo más grande, me dijo mientras encendía su computadora. Esa frase me retumbó en la cabeza y no sabía por qué, pero algo me decía que no debía estar allí. El video que me mostró era raro, muy raro. Al principio, todo parecía inofensivo. Era un video titulado El viaje a la libertad. Comenzaba con imágenes de paisajes naturales, de montañas y mares, pero rápidamente se volvía inquietante. Las imágenes se distorsionaban, los colores se volvieron surrealistas, y pronto, en la pantalla aparecieron imágenes perturbadoras. Rostros distorsionados, figuras extrañas que se desvanecían en sombras, y murmullos que no provenían de ninguna parte. Esto es la Deep Web, Jack. Ahí hay libertad, Jack. Verdadera libertad, dijo Amin mientras veía la pantalla con una sonrisa que se fue volviendo cada vez más tensa. No entendía lo que estaba diciendo, no hasta ese momento. Había escuchado hablar de la Deep Web, claro, pero no sabía nada concreto. Sin embargo, al mirar el brillo de sus ojos, supe que él ya había cruzado ese umbral. La charla se tornó más oscura esa noche. Amin me habló de lo que había encontrado en la Deep Web, foros donde se discutían cosas que jamás imaginé que existieran. En estos foros, Jack, he aprendido cosas sobre el control, sobre lo que realmente somos. He aprendido sobre el poder y la libertad. Esa noche, Amin me mostró una serie de videos, todos los cuales me dejaron una sensación de incomodidad profunda. Pero había algo más, un poder palpable, algo que me atraía y me aterraba al mismo tiempo.
Poco a poco me fui distanciando. Algo no estaba bien con Amin. Sus ojos se volvían vacíos y sus palabras más desconectadas. Ya no era el mismo chico que conocí en el edificio. Los mensajes empezaron a volverse cada vez más oscuros, más perturbadores. Luego llegaron los enlaces, videos, fotos, algo que se iba volviendo casi como un ritual. Amin me enviaba fragmentos de la Deep Web, imágenes y videos cada vez más macabros. Todo empezó con pequeños animales siendo torturados, pero después de un tiempo, lo que vi fue mucho peor. Un día recibí un enlace en mi correo. Solo decía, mira lo que he encontrado. No estaba preparado para lo que iba a ver. Al hacer clic en el enlace, me encontré con un video en el que Amin estaba de nuevo frente a la cámara, pero esta vez no estaba solo. Estaba con alguien más. Una persona que no pude identificar, y lo que vi me hizo vomitar. En la pantalla, un hombre estaba atado a una silla. El sonido del vídeo estaba distorsionado, pero los gritos eran claros. Amin estaba ahí, observando, mientras esa figura desconocida hacía algo indescriptible. La violencia era brutal, tan gráfica, tan cruel. Pero lo más horrible de todo era que Amin, lejos de sentir horror, se veía complacido, como si estuviera observando una obra de arte. Me sentí atrapado, Jack, atrapado en una red de oscuridad que no comprendía. Intenté hablar con él, preguntarle qué estaba pasando, pero cada vez que lo hacía, él se cerraba más, se distanciaba. Ya no era solo la tortura de animales, eran seres humanos. La línea entre la fantasía y la realidad se estaba desdibujando en su mente. Lo peor vino una noche, cuando recibí un mensaje de texto que decía: no te atrevas a entrar en mi mundo, Jack. Estás en peligro, ya lo sabes. Pensé que era una advertencia, pero no supe hasta mucho después lo que realmente significaba. Una semana después, Amin desapareció. No dejó rastro. Nadie lo vio salir de su apartamento, ni siquiera sus compañeros de clase. Y lo más perturbador, la policía encontró rastros de sangre en su lugar, pero no había cuerpo. Solo pruebas, huellas y un eco de locura que se iba disipando con cada día que pasaba. Lo que más me atormenta ahora, Jack, es el conocimiento de que no solo fue Amin quien se perdió en esa red de tinieblas. Era Víctor Daquila, sí, pero también fue la fascinación por el poder, por la oscuridad, lo que lo arrastró. Lo que me sigue atormentando es la idea de que hay muchos más como él. Personas como Amin que están atrapadas en esa red, buscando algo que los arrastra a un lugar del que no hay regreso. Si alguna vez te cruzas con alguien como él, alguien como Víctor, alguien que te hable de libertad, huye, porque esa libertad tiene un precio muy alto y no todos están preparados para pagarlo. Y ahora, mientras escuchas estas palabras, tal vez pienses que todo esto es ficción, que no puede ser real. Pero créeme, Jack, el miedo no está en lo que vemos, sino en lo que no podemos ver, lo que está oculto en la sombra de la red. Y la Deep Web es solo el principio. Si te ha intrigado la historia de Amin y el oscuro camino que recorrió, no olvides dejar tu like y suscribirte para más relatos de misterio y terror. ¿Qué piensas sobre la Deep Web y los peligros que acechan en ella? Déjanos tu comentario. Nos encantaría saber tu opinión. Lo que voy a contarte no es una simple leyenda urbana de la Deep Web. No es un cuento inventado para asustar a novatos curiosos. Es real. Lo sé porque yo fui el idiota que decidió ignorar las advertencias y abrir el maldito archivo. Era una madrugada cualquiera, una de esas noches en las que el insomnio me tenía atrapado. Vivía solo en un pequeño apartamento, en la parte más olvidada de la ciudad. Las paredes estaban desnudas, salvo por unas pocas estanterías llenas de libros y cajas sin desempacar. En la mesa, junto a la laptop, había una torre de latas de Red Bull vacías y una pizza fría que llevaba 2 días allí. La única luz en la habitación provenía del monitor. Ese resplandor azul pálido era casi reconfortante. Me había acostumbrado a existir más en la red que en el mundo real. Trabajo remoto, amigos virtuales, entretenimiento digital.
La pantalla era mi refugio y a veces mi prisión. Aquella noche no buscaba nada en particular. Solo navegaba por foros ocultos de la Deep Web, un pasatiempo que había perfeccionado con los años. Sabía cómo moverme sin dejar rastro, cómo evitar los cebos del FBI y los rincones verdaderamente oscuros. Pero como todo explorador de la red profunda, siempre existe esa curiosidad malsana por encontrar algo diferente. Fue en un foro llamado Hidden Truths donde todo comenzó. Un lugar para teóricos de la conspiración, hackers y aficionados a lo paranormal. El hilo en cuestión destacaba entre los demás porque no tenía título, solo un símbolo extraño, un triángulo con un ojo tachado en el centro. Al hacer clic, apareció un post firmado por un usuario llamado Hexaroot, alguien conocido en la comunidad por compartir material inquietante. No era contenido gore ni ilegal, sino algo peor, archivos que parecían jugar con la mente, como si estuvieran diseñados para romper la barrera entre lo digital y lo real. El mensaje era breve: Ghost to zip. No preguntes, solo abre. Si tienes miedo, cierra esta pestaña y sigue con tu vida. Si no, prepárate para ver lo que no debes. Bajo el texto, un enlace de descarga y una advertencia final. Descárgalo bajo tu propio riesgo. No cierres la computadora, no ignora las voces y, por Dios, no veas el video solo. Me reí para mis adentros. Era obvio que era una broma elaborada, un creepypasta interactivo para asustar a incautos. Pero algo en la simplicidad del mensaje, en la reputación de Hexaroot, me hizo dudar. La curiosidad ganó. Hice clic en el enlace. La descarga fue instantánea. Un archivo comprimido de solo 5 megabytes, algo insignificante en términos modernos. Lo arrastré al escritorio y, sin pensarlo 2 veces, lo descomprimí. La carpeta resultante contenía 3 elementos. Primera subcarpeta llamada Voces. 2. Un video titulado Mírame.mp4. Tercero, un archivo de texto. Lee esto primero.txt. Todo parecía diseñado para jugar con la mente, como si la estructura misma de la carpeta siguiera un guión premeditado. Abrí el archivo de texto, esperando alguna advertencia dramática. Solo decía: si estás leyendo esto, ya te vieron. No borres nada, no te desconectes, escucha las voces primero, solo así entenderás. Un escalofrío me recorrió la espalda. Miré alrededor, como si alguien pudiera estar observándome desde las sombras. La habitación seguía igual. La lámpara de escritorio proyectaba su halo tenue, la ventana estaba cerrada y las calles afuera estaban vacías. Es un truco psicológico, pensé. Quieren asustarme para que la sugestión haga el resto. Con un suspiro, abrí la carpeta Voces y vi 5 archivos de audio numerados del 1 al 5. Reproduje el primero. Al principio, solo se escuchaba un zumbido, como el de una radio mal sintonizada. Subí el volumen y entonces lo escuché claramente. Jack, Jack, Jack. Mi nombre susurrado con una cadencia hipnótica, casi como un canto ritual. Me congelé. Mi laptop no tenía permisos para acceder a mi nombre de usuario. Había desactivado todas las funciones de personalización y la webcam estaba cubierta con cinta negra desde hacía años. Cerré el reproductor y respiré hondo. Algún programa está sacando datos del sistema, me dije. Solo un truco barato. Pero no pude resistir. Abrí el segundo archivo. Esta vez la voz era más clara, como si alguien hablara directamente desde el otro lado de la pantalla. Sabemos dónde estás. Vemos tu luz azul. No cierres la pantalla. Mi mirada se dirigió instintivamente al pequeño LED azul de la laptop, la única fuente de luz en la habitación. Sentí que el ambiente se volvía más frío, como si algo hubiera cambiado en la atmósfera sin que me diera cuenta. Es un guión automatizado, pensé. Están jugando con mis nervios. Pero entonces, el tercer archivo se reprodujo solo. No te levantes, Jack. Mira el video. Ahora. Me levanté de golpe. La silla chirrió contra el suelo y la piel se me erizó por completo. Alguien, en algún lugar, estaba manipulando mi computadora. Con la adrenalina recorriéndome el cuerpo, abrí Mírame.mp4. La pantalla se llenó de estática.
Tras unos segundos, la imagen se estabilizó, mostrando una habitación casi idéntica a la mía. La misma disposición de muebles, la misma lámpara parpadeando. Pero había una diferencia. La silla frente a la computadora estaba ocupada. Por mí, o mejor dicho, por alguien idéntico a mí. El yo del video llevaba la misma camiseta gris y el cabello desordenado. Estaba sentado, escribiendo en una laptop idéntica a la mía. Levantó lentamente un cartel escrito a mano. No apagues la computadora. Mis piernas flaquearon y me apoyé en la mesa para no caer. El yo del video dejó el cartel y se inclinó hacia la pantalla, como si pudiera verme. Entonces habló. Jack, no debiste abrir el archivo. Cerré el video de golpe y apagué la laptop, temblando. El silencio que siguió fue ensordecedor, como si el mundo hubiera dejado de respirar. Y entonces sonó mi teléfono. Número desconocido. No quería contestar. Sabía que no debía hacerlo. Pero la curiosidad malsana, la misma que me había llevado hasta allí, fue más fuerte. ¿Hola? Mi voz temblaba. La misma voz de los audios respondió. Te advertimos, Jack. Ya es demasiado tarde. Colgué de inmediato y tiré el teléfono sobre la cama. Intenté encender la laptop para borrar todo, pero la pantalla solo mostró un fondo negro con una sola línea de texto. Ellos ya te encontraron. La computadora se apagó sola. Esa noche no dormí. Cerré todas las cortinas, revisé las cerraduras 3 veces y desconecté el router. No volví a tocar la laptop hasta el día siguiente, cuando la llevé a un técnico. Después de unos minutos, el hombre me miró con el ceño fruncido. ¿Estás seguro de que había algo en el disco?, preguntó. Claro que sí, respondí, irritado y asustado. Lo descargué anoche. El técnico negó con la cabeza y giró la pantalla hacia mí. Tu disco está vacío, como si hubieras formateado la computadora y reinstalado el sistema desde cero. No hay rastro de ninguna descarga, ningún archivo, nada. Compré una laptop nueva ese mismo día. Me convencí de que había sido una broma elaborada, algún tipo de malware diseñado para asustar. Pero la cosa no terminó allí. Cada vez que abría un navegador, sin importar la red o el dispositivo, aparecía un mensaje emergente en la esquina de la pantalla. Te vemos, Jack. No hay salida. Intenté ignorarlo, pero cada noche, justo a las 3:33 de la mañana, mi teléfono vibraba sin notificación visible. Al desbloquearlo, la pantalla mostraba solo un fondo negro con una palabra en blanco. Ghost.zip. Llamé a un amigo experto en ciberseguridad. Revisó mi red, mis dispositivos, todo. No encontró nada sospechoso. Pero cuando intentó abrir su propio navegador, el mismo mensaje apareció en su pantalla. Los pastores te observan. ¿Pastores?, murmuró él pálido. Jack, esto no es un virus común. Es como si algo estuviera usando la red como un conducto. Desde entonces, cada noche escucho susurros, incluso con la computadora apagada. A veces veo sombras moverse en las esquinas de la habitación, justo fuera del alcance de la luz. Sé que suena paranoico, pero ya no creo que sea solo un archivo malicioso. Creo que abrí una puerta, algo que no debería haber visto, algo que me encontró y no quiere soltarme. Así que te doy este consejo, como último recurso. Si alguna vez ves ghost.zip en un foro, si alguien te lo menciona o lo encuentras por accidente, no lo descargues, no abras el archivo, porque si lo haces, ellos te encontrarán y no te dejarán ir. La vida antes de esto era simple. Vivía en una ciudad como cualquier otra, un lugar donde los días pasaban sin grandes sobresaltos. Tenía un trabajo común, una casa común, y mi esposa, Emily, una enfermera, siempre tan fuerte, siempre tan llena de esperanza. Todo iba bien hasta que mi hijo, Evan, comenzó a perderse en sí mismo. Al principio, creímos que era solo la típica rebeldía adolescente. Noches largas, desvelo, videojuegos hasta el amanecer. Pero con el paso de los días, algo cambió. Lo vi agotado, como si su alma estuviera drenada, su piel pálida, sus ojos oscuros y vacíos, la fiebre, el sudor, la pérdida de peso. Y entonces llegó la noticia que ninguna madre ni padre quiere escuchar.
Evan tenía cáncer, pero no cualquier cáncer, no el tipo que te ofrecen esperanza, que luchas con tratamientos, con alguna oportunidad. Number este era el tipo de cáncer que arrasaba sin piedad. Se había expandido tan rápido que la ciencia no podía hacer nada por él. Pon sus asuntos en orden, me dijo el médico. Hazlo sentir lo más cómodo posible. Cómodo. Como si fuera tan fácil. ¿Cómo puedes aceptar que tu hijo se muera lentamente frente a tus ojos? Nadie te prepara para eso. Nadie te dice cómo vivir con una condena en la mirada de tu hijo, como si la vida te fuera arrancada con cada respiración. Me negué a rendirme. No podía. Una noche, después de semanas de intentar que el dolor no nos aplastara, comencé a buscar, desesperado. Busqué todo lo que me pudiese dar una chispa de esperanza. Algo que pudiera salvarlo. Fue entonces cuando mi vida se desvió hacia el abismo, la Deep Web, un lugar del que había oído rumores, pero nunca imaginé que me encontraría allí, buscando respuestas. Al principio pensé que estaba loco. ¿Qué tipo de monstruo buscaría ahí? Pero entonces encontré algo que no pude ignorar. Trasplantes de cabeza, decían los foros oscuros. Parecía una broma, una historia inventada, pero pronto descubrí que había algo más detrás de todo eso. Cirujanos que realizaban este procedimiento en la clandestinidad, en contra de toda ética médica, el precio de la vida y el precio del alma. En medio de la desesperación, contacté con uno de estos médicos, un hombre llamado Víctor, un ruso que se había especializado en hacer lo impensable. Le escribí, escéptico, con dudas que me atormentaban, pero también con una esperanza que me cegaba. Víctor me respondió rápido, casi con prisa. Me dijo que podía salvar a Evan, podría salvar su conciencia, su mente, podría transferirla a un cuerpo nuevo, uno sano. El precio era alto, no solo en dinero. Aún así lo pagué, todo lo que tenía, todo lo que amaba, y aunque mi esposa, Emily, se opuso, ya estaba demasiado lejos. Le envié las criptomonedas, le proporcioné los exámenes médicos, la tomografía, todo. Víctor, con su acento frío y calculador, me aseguró que todo estaría bien, que él había realizado estos procedimientos muchas veces, que todo lo que debía hacer era salvar a Evan, salvar su alma. Al principio me sentí aliviado. Pensé que había encontrado una solución. Pero con cada mensaje de Víctor, con cada paso hacia el oscuro proceso que había iniciado, algo dentro de mí se encendía. Vi videos que no pude borrar de mi mente. Mostraban a un hombre sin hogar, drogado y casi muerto, siendo preparado como cuerpo donante. Víctor le extrajo la cabeza con una sierra de hueso oxidada, cortando sin compasión. El sonido de la sierra me perseguirá hasta el final de mis días. Recibí más imágenes, más videos, más horror, pero ya estaba demasiado involucrado. Ya había cruzado la línea. El día del procedimiento, todo se volvió extraño, distorsionado. Víctor me pidió que lo encontrara en un almacén apartado, en las afueras de la ciudad, un lugar oscuro y sucio. Había algo inquietante en ese lugar. La sensación de que todo estaba mal, de que había entrado en algo del que no podría escapar. Mi corazón latía con fuerza mientras entraba, guiado por un hombre corpulento con tatuajes y una mirada vacía. El lugar olía a muerte, a carne podrida, pero no pude dar marcha atrás. Víctor ya estaba ahí, con la bata quirúrgica azul puesta, como si todo fuera un simple día de trabajo. Lo primero que hizo fue sacar a Evan de su incubadora portátil. Apenas podía reconocerlo, su cuerpo consumido por el cáncer, una sombra de lo que había sido. Le inyectaron un sedante en el cuello, y sus ojos, esos ojos que alguna vez estuvieron llenos de vida, se apagaron. Fue como si toda la energía se hubiera ido de él. La mesa de operaciones estaba llena de máquinas y herramientas, pero el ambiente no era de una clínica. Era como si estuviéramos en un laboratorio de locos, un sitio donde la ciencia se había ido demasiado lejos. Los hombres rusos con máscaras de soldador trabajaban desconectando las partes del cuerpo, conectando cables, inyectando sustancias. Todo lo que veía parecía sacado de una pesadilla, y aún así permanecía allí, como un espectador incapaz de moverse.
Cuando Víctor comenzó a colocar la cabeza de Evan en el cuerpo donante, el horror alcanzó su punto máximo. El cuerpo de un joven drogado, ahora vacío, y la cabeza de Evan, su cabeza frágil, flotando en el líquido anticongelante. Víctor hizo su trabajo con calma, como si estuviera construyendo algo, pero todo lo que vi era destrucción. La electricidad comenzó a chisporrotear. El casco sobre la cabeza de Evan se iluminó. Fue entonces cuando todo se descontroló. Evan, o lo que quedaba de él, se levantó de la mesa con una fuerza antinatural. Su cuerpo, ahora conectado con algo que no pertenecía a él, comenzó a moverse solo, como si una fuerza maligna lo controlara. El resplandor en su pecho se intensificó, una luz roja cegadora que llenaba todo el lugar. Su rostro, aún con la expresión de terror, comenzó a cambiar. La voz que emergió de su boca no era la suya. Era algo mucho más oscuro, algo que no debería existir. «No sabes lo que has hecho», dijo, su voz profunda y distorsionada. «Ahora te arrepentirás». Antes de que pudiera reaccionar, la luz que emanaba de su cuerpo comenzó a desintegrar todo a su paso. Los hombres rusos, como marionetas, fueron reducidos a polvo, quemados por la energía de su cuerpo. Víctor intentó gritar, pero su voz fue silenciada por los dedos de Evan, apretando su garganta con una fuerza imposible. Evan me miró, su mirada vacía. «Papá, tienes que detenerme. Soy un monstruo ahora». Pero no podía hacerle eso a mi hijo. No después de todo. La energía en su cuerpo alcanzó un punto crítico. Hubo una explosión, un destello cegador que lo envolvió todo. Y luego, oscuridad. Cuando desperté, todo había desaparecido. La luz, el almacén, los hombres y Evan. Quedé solo en un vacío profundo, con el eco de sus palabras resonando en mi mente. Había destruido a mi hijo. Había permitido que el horror tomara forma, y todo por intentar salvarlo. Ahora, cada día, siento su mirada, el peso de mi culpa, y cada vez que cierro los ojos, puedo ver esa luz roja brillando. Un recordatorio constante de lo que se puede perder cuando se juega con las fuerzas que no podemos entender. Nunca imaginé que mi vida daría un giro tan extraño después de haberme aventurado en los rincones más oscuros de la red. Lo que empezó como una investigación académica sobre las subculturas de la Deep Web, pronto se transformó en una pesadilla que me ha perseguido desde entonces. Al principio, creí que simplemente estaba desafiando lo que otros veían como un mito. Pero las cosas no siempre son como uno las imagina. Mis dedos temblaban sobre el teclado cuando decidí hacer clic en el enlace que me llevó a un sitio completamente desconocido. La URL que había encontrado en el foro Kitsune me llevó a una página sencilla, con una interfaz que parecía sacada de los primeros días de la web. Era casi primitiva, pero había algo hipnótico en su simplicidad. La pregunta apareció en la pantalla. ¿Qué buscas? Al principio, mi impulso fue escribir algo trivial, algo con lo que pudiera deshacerme rápidamente de esa extraña interacción. Pero una voz en mi interior, una que no podía identificar, me incitaba a hacer algo diferente. Respondí con una palabra: propósito. Era lo que me estaba faltando en mi vida, una razón clara para adentrarme en esos oscuros pasajes de la web. Pero lo que sucedió después fue tan inesperado como inquietante. La página tardó un segundo en recargarse. Los caracteres se reorganizaron en la pantalla. Y entonces me golpeó la respuesta, como un susurro que no esperaba. No hay propósito, solo caos. Una fría sensación recorrió mi espina dorsal. Pensé que era una broma. Tal vez estaba siendo manipulado por algún hacker de mente torcida, jugando conmigo. Pero cuando la pantalla se apagó y una nueva ventana emergió, mis ojos no podían apartarse de lo que veía. La imagen que apareció era de una mujer, o al menos eso era lo que parecía al principio. El rostro era distorsionado, como una combinación de una máscara japonesa y una criatura antinatural, los ojos desorbitados, la piel demasiado blanca, casi cadavérica. Un símbolo extraño, como una espiral, decoraba su frente. «Bienvenido al caos, Jack», dijo la voz. Era suave,
casi etérea, pero al mismo tiempo, algo en ella me hizo sentir que todo mi ser estaba siendo observado, invadido. El aire se volvió denso, como si la atmósfera misma estuviera cargada de electricidad. No podía moverme, no podía respirar, pero mis ojos permanecían fijos en la pantalla. ¿Quién eres?, me salió en un susurro, mi voz temblorosa. Soy Osyra, respondió la voz. No pude ver sus labios moverse, pero sabía que ella estaba ahí, mirando a través de mí, leyendo cada pensamiento. El nombre me resultaba familiar, pero no sabía de dónde. Algo en mi memoria luchaba por recordar algo importante, pero la sensación de miedo se apoderó de mí antes de que pudiera identificarlo. La página cambió de nuevo y ahora se mostró una serie de símbolos y palabras en lenguajes que no entendía. El caos. Las palabras se repitieron en mi mente. El orden es una ilusión. El mundo está atado por hilos invisibles, hilados por aquellos que creen tener el control. Pero en realidad, todos estamos condenados a sucumbir al caos. Aquel que acepte la verdad de Osyra encontrará su liberación, dijo la voz. Mi corazón latía con fuerza, el miedo invadiéndome. ¿Qué estaba pasando? Era solo un juego, ¿verdad? ¿Una broma macabra? Pero algo en su tono, algo en esa voz tan extrañamente familiar, me hizo pensar que tal vez no lo era. Quizás estaba demasiado cerca de algo que no entendía. Tal vez me estaba acercando al borde de algo mucho más grande. Decidí cerrar la ventana, pero la página se recargó sola, de nuevo con el mismo mensaje. Únete al juego. Respiré hondo, el sudor frío empapando mi frente. Intenté desconectarme de todo, apagar la computadora, hacer como si nada hubiera pasado. Pero entonces vi el cursor moviéndose por la pantalla, solo, como si alguien lo estuviera manipulando. Empecé a escribir frenéticamente, intentando escribir algo coherente, cualquier cosa para deshacerme de ese lugar virtual. Sin embargo, mi pantalla comenzó a parpadear y una nueva serie de palabras apareció. Te estamos esperando. En ese momento mi habitación se llenó de un ruido extraño, un sonido metálico y constante, como si algo estuviera arrastrándose detrás de las paredes. Miré a mi alrededor, pero no vi nada fuera de lo común. La atmósfera parecía cargada de una tensión indescriptible. Era como si algo me estuviera observando. Mi respiración se hizo más pesada, el aire denso y asfixiante. El sonido de la computadora parecía desvanecerse, pero una vibración extraña me recorría las piernas, como si el suelo estuviera temblando. De repente la computadora volvió a encenderse, pero esta vez, en lugar de la imagen de Osyra, apareció un video en vivo, algo que no recordaba haber activado. La cámara estaba enfocada en una habitación vacía. No había nadie allí, pero podía escuchar susurros, voces bajitas, como si alguien estuviera hablando cerca de mí, en mi oído. Sus palabras eran incomprensibles, pero la sensación de que algo o alguien me observaba se intensificó. ¿Estás listo para ver la verdad? La voz apareció de nuevo, más fuerte esta vez. El video empezó a moverse lentamente por la habitación, como si una presencia invisible lo estuviera controlando. De repente, la cámara apuntó a un espejo roto en la esquina de la habitación. El reflejo que apareció en el cristal era extraño. Una figura de cabello largo y oscuro, con una expresión de terror. No era yo, no podía ser yo, pero estaba allí, mirándome. La pantalla se puso en negro por un segundo. Cuando volvió a iluminarse, las palabras "no hay escape" parpadearon frente a mis ojos. La vibración bajo mis pies aumentó. Mi pulso se aceleró y la sensación de parálisis comenzó a apoderarse de mí. La figura en el espejo ya no estaba. En su lugar solo quedaba el vacío. Un vacío que parecía gritar, una oscuridad tangible que me devoraba. Un sonido, un susurro profundo y lejano comenzó a llenar el espacio, como si la misma red comenzara a hablar en una lengua que no podía comprender. Pero entendí lo suficiente. Osyra no era solo un juego. Era real. El caos, el control, la oscuridad. Osyra había abierto una puerta y yo la había cruzado. El reloj de la computadora marcaba las 3:33 de la mañana, y mientras mis ojos luchaban por mantenerse abiertos, una última palabra apareció en la pantalla. Bienvenido al final. Entonces, la pantalla se apagó.
No pude moverme, no pude gritar. Solo podía escuchar el eco de aquella risa, esa risa inquietante que nunca olvidaré. Lo siguiente que sé es que desperté en mi escritorio, con la computadora apagada. El sol ya había comenzado a asomarse por la ventana, pero algo en mí había cambiado, algo que no puedo describir con palabras. Y ahora, cuando la oscuridad se cierra sobre mi habitación cada noche, no puedo evitar escucharla, esa risa. Y cuando mi computadora se enciende por sí sola, sé que Osira está cerca y que el caos sigue esperando. Era las 3:33 de la madrugada. Ese momento donde el mundo parece callarse, donde el tiempo fluye de manera extraña. La oscuridad fuera de mi ventana solo se veía interrumpida por la tenue luz de la pantalla de mi teléfono. Había algo inquietante en esa hora. No era la primera vez que pasaba por esto. Deslizar, deslizar, deslizar sin propósito, sin pensar, como si estuviera atrapado en una rutina mecánica. Facebook, Instagram, Reddit, todo parecía lo mismo, vacío, relleno de una información efímera que se desvanecía en el aire, dejando nada más que una sensación de insatisfacción. Mi mente vagaba, como siempre, pero esa noche algo cambió. Recordé algo que había escuchado de un amigo, la Deep Web, esa parte oculta de Internet de la que tanto se hablaba, llena de rumores y misterio. Todo el mundo decía que estaba llena de peligros, de sitios ilegales, de contenido perturbador. Sin embargo, me atraía de una manera extraña. El morbo, la curiosidad, el saber si lo que decían era cierto. ¿Qué pasaría si, solo una vez, me atreviera a mirar más allá? Mis dedos temblaron cuando abrí el navegador Tor. Instalarlo fue sencillo, casi como si el propio navegador me estuviera invitando a entrar en lo prohibido. Un par de clics y ya estaba dentro. El diseño era lo primero que noté. Era como un refugio olvidado en las profundidades de Internet, con sitios que parecían estar detenidos en el tiempo, del 2001. Viejísimos, foros llenos de texto y enlaces rotos. Parecía como un museo de Internet abandonado. Pero como siempre, mi curiosidad no me dejaba ir. Seguía buscando, deslizándome por esas páginas sombrías. Y entonces lo vi. Un foro que parecía más activo que los demás, pero en el que aún predominaba una sensación de abandono. Un título apareció. ¿Quieres ver más? ¿Sí o no? Estaba escrito en letras rojas, brillantes sobre un fondo negro, como una advertencia. No era la primera vez que veía algo así en historias de terror de la red, pero esta vez sentí algo diferente. Un cosquilleo en la espalda, como si algo me estuviera mirando. ¿Qué más podría haber allá abajo? Hice clic en sí. La página se transformó en algo completamente diferente. El contenido ya no era tan normal. Videos, imágenes, títulos que me hicieron dudar. Algunos eran demasiado explícitos para siquiera leerlos. Pero había algo más intrigante. Un enlace. Ejecutor. Tú decides. No pude resistir la tentación. ¿Qué podía pasar? Después de todo, era solo una página web, ¿o no? La pantalla se actualizó. En un abrir y cerrar de ojos, me encontraba ante una interfaz extraña, que imitaba el diseño de YouTube, pero con un aire macabro. La imagen era borrosa, inquietante. Los videos tenían una duración extraña. Algunas horas, otras más cortas. Todos los títulos eran inquietantes. Pero lo que me sorprendió fue la sensación de que todo estaba demasiado bien organizado. Era como si alguien estuviera esperando que llegara allí. Uno de los videos destacaba por encima de los demás. Estudiante universitaria brutalmente golpeada hasta morir. Era difícil ignorarlo. No sabía qué me atraía más, si el título o la sensación de que, al hacer clic, había algo dentro de mí que quería saber más. Pero no podía. Mi cuerpo estaba dividido entre el asco y la curiosidad morbosa. Sin embargo, no lo hice. Miré el siguiente enlace. Ejecutor, tú decides. Esa era la clave. Sabía que si hacía clic, algo cambiaría dentro de mí. Algo se rompería. ¿Pero qué? No había vuelta atrás. De alguna forma,
Una fuerza mayor me estaba guiando, empujando hacia esa decisión. Así que, sin pensarlo, hice clic. La pantalla cambió al instante. Lo que apareció en mi pantalla no era un video común. Era una transmisión en vivo. La habitación estaba sombría, iluminada solo por una tenue luz. En el centro, una silla de metal. De esas que uno puede encontrar en los calabozos, si es que esas historias de películas de terror fueran reales. Los grilletes en las muñecas y tobillos brillaban bajo la débil luz. Al fondo, una mesa cubierta por una manta sucia y vieja. Un hombre apareció en la pantalla. No era como los otros que había visto. Su presencia era mucho más imponente. Era grande, de una estatura sobrehumana, y sus ojos no mostraban ningún tipo de emoción. Los ojos del hombre eran vacíos, como si ya no perteneciera a este mundo. Arrastró a una mujer, joven, apenas 20 años. Estaba maltratada, herida. El miedo brillaba en sus ojos. Me estremecí al verla. Sus gritos llenaron la habitación, pero no los oí. Mi mente se nubló. El horror que se desbordaba de esa pantalla no era algo que pudiera procesar. La pantalla se actualizó y un mensaje apareció en la esquina superior derecha. Bien hecho, espectador. De alguna manera, mi cuerpo sintió una pesadez creciente. Sentí como si algo me hubiera marcado, algo más allá de la curiosidad. Pero el siguiente mensaje fue aún más extraño. ¿Cuál es tu método de muerte preferido? No entendía lo que pasaba. Todo era una broma, ¿verdad? Un truco. Pero la pregunta flotó en la pantalla que parecía acercarse cada vez más. Me sentí atrapado en ella. ¿Qué haces?, me dije. No quería seguir, pero no podía dejar de escribir. Congelado, devorado por ratas. Mi mano temblaba al escribirlo, pero no podía evitarlo. No quería, pero a la vez lo deseaba. Presioné aceptar. La mujer en la pantalla no emitió un sonido cuando el hombre acercó un rallador industrial a su cara. Solo sus ojos. Sus ojos me miraban, rogando, suplicando. El hombre estaba en silencio, trabajando con el soplete y el rallador mientras los espectadores veían. El contador subió. 10.642 personas conectadas. La cifra seguía creciendo. Fue entonces cuando el mensaje final apareció en la pantalla. Felicidades, tu método y tu mayor miedo para morir han sido seleccionados por nuestros espectadores. Algo se heló en mi pecho y mi mente se quedó en blanco. La dirección. Mi dirección. Ahí estaba, en la pantalla. Sabía lo que eso significaba. No había vuelta atrás. La luz de mi habitación comenzó a parpadear. Mi respiración se aceleró. Algo en mi cuerpo me decía que algo se acercaba. El crujir de la madera en el pasillo fuera de mi puerta. Mis ojos se clavaron en la pantalla. El aire se volvió denso, pesado. El mensaje en el video continuaba, pero ya no lo veía. Solo escuchaba mi respiración, pesada, atragantada. Mi juicio final estaba llegando, y no había forma de escapar. El teléfono sonó. Un mensaje. Mi corazón dio un vuelco. Era un número desconocido. Estamos cerca. La puerta comenzó a crujir, y entonces lo supe. Mi destino ya estaba sellado. Nunca olvidé esa noche. De hecho, todavía la recuerdo con una claridad aterradora, como si hubiera sucedido ayer mismo. Me encontraba solo en mi habitación, en completo silencio, con las luces apagadas y los auriculares puestos, el mundo exterior completamente apagado. La única luz provenía de la pantalla de mi ordenador, iluminando tenuemente mi rostro. Estaba en la Deep Web, ese lugar oscuro y prohibido de Internet que tanto había explorado. Ya era un veterano en ese rincón de la red, como si fuera un territorio conocido para mí. Pero de alguna forma, esa noche sentí que algo estaba a punto de cambiar. Era una noche como cualquier otra. Navegaba por foros clandestinos, entrando en sitios que la mayoría de las personas ni siquiera sabían que existían. Había leído y visto cosas que muchos considerarían demasiado horribles como para imaginar, pero para mí ya no eran más que ecos vacíos. Secuestros, drogas, videos que congelaban la sangre. Lo había visto todo, o eso pensaba. Ya no me asustaba nada.
La curiosidad me impulsaba a explorar más allá, buscando cosas que desafiaran mis límites. Hasta que vi ese título, La mirada de Dios. Al principio pensé que era un artículo más sobre religión, un tema que no me interesaba en lo más mínimo. Pero había algo en la frase, una vibración inexplicable que me atraía. Fue como si esa frase me hablara directamente, como si el destino me estuviera empujando a hacer clic. ¿Quién podría resistirse? Hice clic. La página a la que fui dirigido era simple, casi desinteresada. Un fondo negro, una lista de títulos de hilos sin imágenes ni adornos. El diseño era tan básico que no me dio tiempo siquiera de sospechar. Vi algunos títulos que me llamaron la atención. Lo vi y ahora no puedo dormir. Él está observando. La verdad que no quería saber. Sentí como algo comenzaba a revolverse en mi estómago. Una sensación incómoda, un nudo que no lograba identificar. Pero, una vez más, mi curiosidad pudo más que mi instinto. Sin pensarlo mucho, hice clic en uno de los hilos. La publicación inicial era corta, pero estaba cargada de una angustia palpable. Decía, mirar directamente a los ojos de Dios no te otorga sabiduría, te arrebata la cordura. Algo en esas palabras me estremeció. La idea de que la sabiduría pudiera tener un precio tan alto no era algo que me esperaba encontrar, pero eso no hizo más que aumentar mi deseo de saber más. Abajo había respuestas de otros usuarios. Algunos pedían ayuda, otros parecían haber perdido la cabeza. Las historias que contaban no eran comunes. Hablaban de visiones, de presencias que los observaban, de recuerdos ajenos que tomaban posesión de sus mentes. Todo parecía tan real, tan auténtico, que sentí como si algo invisible me estuviera atrapando, invitándome a caer aún más profundo en esa oscuridad. Mi mente comenzó a pensar en la peor de las formas. ¿Qué era eso? ¿Era real? ¿Era solo un juego macabro para asustar a los más débiles? Sin pensarlo demasiado, hice clic en un enlace que uno de los usuarios había dejado. El enlace me llevó a una página aún más sencilla, si eso era posible. Un fondo negro, una pequeña ventana de video en el centro. No había botones ni opciones, solo un punto fijo en el que mis ojos se clavaron. El video comenzó automáticamente. Al principio, todo estaba en blanco y negro, y el sonido era solo una interferencia estática, un susurro de ruido que llenaba mis auriculares. Esperé. Pensé en cerrar la ventana, dejarlo ahí, nada más. Pero antes de que pudiera mover el ratón, la imagen comenzó a cambiar. Se definió poco a poco, hasta que pude ver lo que estaba sucediendo. Era una habitación oscura, vacía. Las paredes estaban desnudas. El aire estaba cargado de una calma inquietante. Una silla estaba en el centro, casi desprovista de importancia. Me pregunté por qué estaba mirando eso. ¿Qué propósito tenía? Pensé que lo que estaba viendo no era más que una broma elaborada por alguien con tiempo de sobra. Estaba por cerrar la ventana cuando de repente algo se movió en la penumbra. Un hombre apareció, caminando lentamente hacia la cámara. Su figura era alta, delgada, pero algo en su andar me pareció extraño, como si estuviera herido o exhausto. Sus movimientos eran lentos, torpes, como si cargara con un peso invisible. Se detuvo frente a la cámara, justo antes de encender una lámpara sobre una mesa. La luz que emergió de la lámpara era tenue, apenas suficiente para revelar su rostro. Era un hombre mayor, con el cabello canoso y desaliñado. Su rostro se veía cansado, perdido, como si no estuviera realmente allí. Y entonces, sus ojos, esos ojos, no eran ojos, eran pozos, pozos negros que absorbían toda la luz de la habitación. Mi respiración se cortó en seco. No podía apartar la mirada. Intenté hacerlo, pero mis párpados no respondían. Mis dedos se quedaron clavados en el teclado, como si algo me estuviera atando, sujetándome. Sus ojos no eran humanos. No eran ojos que pertenecieran a un ser de este mundo. No había nada detrás de ellos, solo oscuridad, infinita oscuridad. Intenté moverme, pero no podía. Un dolor punzante se apoderó de mi pecho, como si una mano invisible apretara mi corazón. ¿Qué estaba sucediendo? No podía respirar. Intenté gritar, pero no salía ningún sonido de mi boca.
Vi cosas en esos ojos. Vi recuerdos que no eran míos, pensamientos ajenos, historias que no pertenecían a mi vida, pero que se infiltraban en mi mente, en mi cuerpo, como si mi alma estuviera siendo arrancada poco a poco. El pánico se apoderó de mí y entonces, en el reflejo de la pantalla, vi algo más, algo que no debería haber visto. Un par de ojos brillando en la oscuridad, ojos que no estaban ahí antes, ojos que me observaban desde el rincón de mi habitación. Me giré bruscamente, pero mis piernas no respondían. Solo podía mirar la pantalla, incapaz de moverme. La imagen cambió. El hombre, que antes parecía perdido, sonrió. Pero su sonrisa no era humana. Era vacía, como una mueca de muerte. Su voz entonces resonó en mis auriculares. «Tú también los has visto». Mi sangre se heló. «Y ahora ellos te verán a ti». La pantalla se apagó de golpe. Todo quedó en silencio. La habitación se sumió en la oscuridad total. No supe cuánto tiempo pasó antes de que pudiera moverme. Mi cuerpo temblaba y una angustia indescriptible me invadía. Finalmente, logré encender la luz y observé la habitación, pero todo parecía normal, o eso creí. Al mirar el reflejo en la pantalla apagada, algo en mí cambió. Mi rostro estaba pálido, como si hubiera estado allí por mucho más tiempo del que creía. Desconecté la computadora y apagué todo, pero el miedo seguía allí. Era como si algo me estuviera observando, acechando desde las sombras. Las noches siguientes fueron aún peores. Los espejos ya no reflejaban lo mismo. Cada vez que me miraba, algo no coincidía. Mis reflejos eran sutilmente diferentes, distorsionados. Las sombras se acercaban, incluso cuando la luz estaba encendida. Al principio pensé que eran alucinaciones, pero luego entendí que no lo eran. Una noche, después de días de insomnio y miedo, vi algo que ya no pude ignorar. Estaba en mi habitación, sentado en mi cama, cuando de repente lo vi. Estaba allí, en la esquina de mi cuarto. El hombre. No se movía. Solo me observaba con esos ojos vacíos, oscuros. En ese momento supe lo que debía hacer. No había salida. No podía vivir más con esa mirada clavada en mí. Apagué la luz, y ahora mientras escribo esto, siento que ya no tengo escape. La oscuridad se está acercando, como si algo me estuviera arrastrando hacia ella. Si encuentras esto, no lo dudes. Quema mi ordenador. No dejes que su mirada te atrape. Y si ya los has visto, lo siento. Vendrán por ti también. Esta historia que les voy a contar no es algo que se pueda comprender fácilmente. A veces me pregunto si no será solo una pesadilla que no quiero dejar atrás. Pero por más que intente olvidarlo, siempre regreso al mismo lugar. Ese momento en que todo se tornó oscuro, más oscuro de lo que mi mente hubiera sido capaz de imaginar. Era una noche común, al menos eso pensaba al principio. Edward, unos cuantos amigos más y yo éramos jóvenes en busca de lo prohibido, del misterio. Recuerdo haber escuchado hablar de la Deep Web, ese rincón de la Internet donde los humanos arrastran sus peores deseos. Decían que era el lugar donde podías encontrar todo lo que nadie quería que encontraras. El hogar de los secretos más oscuros. Es solo una broma, Jack. No pasa nada. Solo investigamos un poco. ¿Quién no quiere saber qué hay ahí? Swing, me decía Edward, quien como siempre parecía no tener miedo a nada. La primera vez que entramos en ese mundo digital no fue tan aterradora como me habían dicho. Al principio nos topamos con lo típico: foros extraños, imágenes grotescas, videos de horror que solo servían para hacerte sentir incómodo. La adrenalina estaba a su punto máximo, como si estuviéramos en una montaña rusa que no podíamos controlar. Pero pronto, como suele pasar con las curiosidades, nos metimos demasiado profundo, demasiado rápido. Recuerdo que era una página que primero parecía un caos. Todo rojo, símbolos distorsionados, textos ininteligibles. La atmósfera era densa. El aire en mi habitación se volvió pegajoso, pesado. Miraba la pantalla y sentía que algo me observaba, pero no podía apartarme. Había algo en esa página que me atraía. Edward se rió al ver las extrañas imágenes, pero no estábamos listos para lo que sucedió a continuación.
Fue allí donde vimos algo que no debería haber estado en ese lugar. Fotos de Will Smith. Decenas, centenares de perfiles en los que esa cara sonriente era lo único en común. Parecía una broma, algo para hacer reír. Pero no era así. No lo era en absoluto. Algo más estaba ocurriendo. Comentarios caóticos, gente hablando sin sentido, pero todos usando esa misma imagen. Es solo una especie de código, ¿no? Un mensaje interno de alguna secta, o algo así, me dijo Edward, aunque podía escuchar que su voz temblaba ligeramente. Yo pensaba lo mismo, pero algo en mi estómago me decía que había algo mucho más siniestro. Nos quedamos un poco más. Cada comentario que veíamos era más incoherente, pero había algo que no entendíamos. La cantidad de personas conectadas. No era solo una broma, había cientos, tal vez miles de ellos, todos al mismo tiempo, todos con la misma foto de Will Smith. Y en ese momento, todo cambió. Mi cámara web se encendió de repente, sin razón alguna. Me quedé paralizado. Edward también se quedó mirando, sin saber qué hacer. Pero lo peor estaba por venir. El cursor empezó a moverse, solo, sin que yo tocara el ratón. Se movió lentamente hacia Google Maps, como si alguien estuviera controlando todo desde otro lugar. Y en ese instante, un sudor frío recorrió mi espalda. Una ubicación apareció en el mapa. Estaba cerca, demasiado cerca. Mi corazón se detuvo cuando vi que estaba a solo unas pocas cuadras de mi casa. «Apaga la computadora ahora», grité, pero ya era tarde. Los teléfonos comenzaron a sonar. Mi celular vibraba sin parar. ¿Quién demonios está llamando a estas horas? Zrenia. Pero al mirar la pantalla, algo no estaba bien. Tenía cientos de notificaciones de Instagram, cientos de solicitudes de seguimiento, cientos de personas con la misma foto de Will Smith. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren de nosotros? Swingueó Edward, su rostro más pálido que nunca. Yo no tenía respuestas. Solo sabía que algo estaba mal, pero no tenía idea de lo que estábamos enfrentando. La electricidad se fue de repente. No solo en mi casa, sino en toda la cuadra, excepto en la mía. La oscuridad se apoderó de todo, y el miedo empezó a calar hondo. ¿Apagamos los teléfonos?, Zrenia preguntó Edward. Sí, apágalos. No podemos dejar que sepan que estamos aquí, le respondí, el terror atenazando mi voz. El silencio se hizo absoluto, pero la sensación de ser observados era insoportable. Y luego, el timbre de la puerta. Golpes suaves pero firmes que resonaron en el aire. «No abras, no mires», le susurré a Edward, mientras ambos nos acercábamos sigilosamente a la ventana. ¿Era mi familia? ¿Algún amigo? Pero la luz de la calle estaba apagada. Solo la luz de las casas cercanas brillaba, mientras la mía seguía en total oscuridad. Mi respiración se aceleró cuando, de repente, algo se mostró en la ventana. Una cara, pegada al vidrio. Una cara que jamás podría olvidar. Will Smith, pero no era el actor que todos conocemos. No, era una máscara grotesca que le distorsionaba la cara. Y detrás de esa máscara, decenas, tal vez cientos de personas, todos con la misma máscara, estaban rodeando mi casa. No podía pensar. Mis piernas temblaban. El miedo me paralizaba. Edward me miró, la desesperación en sus ojos. «Tenemos que irnos ahora», le dije. No había opción. Pero no fue tan fácil. El sonido de los pasos en la entrada de la casa nos congeló. Rápidamente corrimos al cuarto de mis padres y nos encerramos. Los pasos se acercaban. La puerta crujía con cada golpe que daban, como si nos estuvieran acechando. El pánico nos inundó. Escuchamos cómo el sonido de los pasos se detuvo en la puerta de la habitación de mis padres. Y fue entonces cuando lo supe. No estábamos solos. Una figura oscura, completamente negra, emergió de la esquina de la habitación. Era alta, al menos 2 metros, y su presencia llenaba el espacio. No tenía detalles, no había forma, pero sus ojos brillaban, rojos. Esos ojos eran los que me seguían. Observaban cada uno de mis movimientos. El aire se volvió denso, caliente, como si estuviéramos dentro de un horno. Mis piernas no respondían. Estaba paralizado por el terror. Edward no podía moverse tampoco. Pero esa sombra se acercaba. Sus ojos rojos brillaban con intensidad. De repente,
como si fuera una pesadilla, sentí la presión en mi rostro. Sus dedos tocaron mi piel y un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¡No! ¡Sálvame! Zrenia, pude escuchar a Edward gritar, aunque yo no podía moverme. La sombra se inclinó sobre él. Su boca se abrió, una abertura interminable. No fue un grito, no fue dolor, solo desaparición. En ese instante, Edward se desvaneció. Su cuerpo, su ser, se deshizo en la nada. Y yo solo pude observar mientras la sombra lo devoraba, engullendo cada pedazo de su alma. De alguna manera, la desesperación me dio fuerza. Corrí hacia la ventana. No pensaba en nada más que en escapar. Salí, me caí al suelo y el dolor en mi brazo fue insoportable, pero seguí corriendo. Miré hacia atrás una sola vez. Los hombres con las máscaras seguían ahí, observándome, pero no se movieron. Ya no podían alcanzarme. Cuando finalmente logré llegar a la policía, la casa ya estaba vacía. Los dibujos satánicos, las marcas rojas en las paredes, todo lo que había visto antes, ya no estaba allí. La habitación de mis padres estaba vacía. No había ni muebles ni huellas. Nadie creyó lo que había ocurrido. Nadie. Y luego, las cuentas en mis redes sociales desaparecieron. Todos esos perfiles con la foto de Will Smith, todos ellos se esfumaron. Volví a investigar, pero no encontré nada. Solo rumores, leyendas urbanas sobre sectas en la Deep Web. Pero yo lo sabía. Había algo mucho más profundo. Algo más oscuro que ni la policía ni la internet podrían alcanzar. Nunca volví a entrar en la Deep Web. Y si estás pensando en hacerlo, te advierto, hay cosas que no deberías conocer, porque una vez que las ves, ya no hay vuelta atrás. Nunca volví a ver a Edward, pero sé que su sombra aún me persigue. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.